Buenas tardes o buenas noches, depende de lo que prefiráis. Quería dar las gracias por acudir, estar presente en esta charla, porque, en fin, con esta charla queremos cerrar un poquito, no todas las actividades, porque nos queda una, en la Sociedad Malagueña de Astronomía, nos queda todavía una observación del día 22, creo recordar, que vamos al Guadalhorce, para quien se quiera apuntar. Y esta charla, pues como he dicho, se centra en agujeros negros, un tema que siempre gusta, un tema que siempre está muy candente y que nada, que he preparado una charla bastante larga, pero voy a intentar hacerla lo más amena posible porque quiero explicar que de alguna manera todo qué son los agujeros negros, qué tipo de agujeros negros, todo eso. Vamos a ver, después de esta charla quiero que la gente que la haya visto se quede con una idea bastante acertada de qué son este tipo de objetos, porque son de diferentes tipos, es verdad que la televisión, el cine, pues nos tergiversan un poquito este tipo de conceptos, y nada, pues quería que supierais que llevo mucho tiempo trabajando en esta charla y que quería ofrecerla para que la vierais. Pues nada, pasamos la primera diapositiva, y nada, pues nada más, la voy a enfrascar en dos bloques. Ahí va a haber dos bloques principales. Va a ser el primer bloque en el que vamos a definir qué es el agujero negro, cuáles son sus orígenes, cuál es el ciclo estelar de las estrellas y cómo se llega a los agujeros negros, qué son las supernovas, también tenemos que hablar de ellas, el esquema, hablaremos esquemáticamente de qué es un agujero negro, después hablaremos de la revolución de la física que se produjo cuando se predijo que era el agujero negro, y luego pasaremos ya al bloque 2, que es el bloque duro. Y en el bloque 2, ya sí, ahí vamos a hablar de qué son los agujeros negros, vamos a hablar de su anatomía, de los tipos que hay, de cómo terminan, de cuál es el final del agujero negro, qué efectos físicos se producen en la cercanía de este tipo de objetos, de este tipo de cuerpos, qué se teoriza que hay en el interior de este tipo de objetos, o sea, me refiero al horizonte de sucesos, que lo haremos más adelante. Y por último hablaremos de noticias, curiosidades y localizaciones posibles de agujeros negros, ¿vale? Un poco esto es la estructura que vamos a seguir en la charla. Pues nada, lo primero es definir, a ver, qué es un agujero negro. Teniendo en cuenta que hay mucha cantidad de agujeros negros, muchos tipos de agujeros negros, pues es complicado definir qué es ese tipo de objeto. Lo que estamos viendo en la foto es un agujero negro supermasivo, lo que nos presentan en la imagen de Interestelar. Pero bueno, para condensar y para que quede claro para todos los profanos en la materia, es un objeto astronómico con una fuerza gravitatoria muy grande, una fuerza gravitatoria inmensa. ¿De acuerdo? ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que es un objeto celeste, un objeto estelar, que fue antiguamente una estrella o fue un cuerpo muy, muy, muy denso, una estrella de neutrones, y este cuerpo pues tiene mucha masa y tiene un volumen muy, muy reducido, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues esto le confiere una gravedad muy, 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 muy grande. Como veremos más adelante, la gravitación de Newton, a medida que reducimos el radio de un objeto, la fuerza de gravedad, ¿vale?, es directamente proporcional. Entonces, lo veremos un poquito más adelante. Bien, el origen del agujero negro pues puede ser de diversos tipos, ¿vale? Primero, están los agujeros negros primordiales. Hay poca gente que conoce este tipo de agujeros negros, pero los que nos gusta un poquito de la cuántica y demás, pues y de lo del CMB, el fondo cósmico de microondas, pues también solemos escuchar de este tipo de agujeros negros primordiales, que son los que se generaron en los primeros instantes del Big Bang. Y luego están los agujeros negros clásicos, por así decirlo, que serían que provienen de objetos muy masivos, como estrellas muy masivas, ¿vale? Como gigantes azules y supergigantes rojas y demás. Bien, pues para que hagáis una idea, nuestro Sol sería esa pequeña motita que tenemos en la foto de la derecha, ¿de acuerdo? Está hablando de estrellas muy, muy grandes con respecto a nuestro Sol. Bien, pues el agujero negro primordial y la teoría del Big Bang. Vamos a hablar un poquito de esto porque antes de meternos en materia quería hablar de este tipo de objetos, este tipo de agujeros negros tan especiales. Aquí lo que vemos es un punto, se supone que el punto este es el punto primordial del que todo partió, del que según la teoría del Big Bang partió el tiempo y el espacio, ¿de acuerdo? Y tenemos a dos grandes físicos que postularon la teoría del Big Bang caliente, que fueron Fred Hoyle y Lemaitre, ¿no? Estos señores pues, postularon la idea del huevo primigenio, en el que toda la masa y toda la energía del universo estaba concentrada en un mismo punto, que era la teorizada, la Big Bang caliente, pero según la teoría, según los cálculos, no coincidía el universo observable que tenemos actualmente con lo que estos señores predecían según su teoría. Entonces después aparecieron en la palestra pues, Alan Guth y Andrei Linde,
que postularon la teoría del Big Bang inflacionario, porque el Big Bang no se explica sin meter la inflación en la ecuación, por así decirlo. Si metemos la inflación, pues entonces ya sí cuadra el universo observable con lo que se teoriza, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo cósmico de microondas, que es esa imagen que tenemos ahí tan famosa, pues hay pequeñas fluctuaciones. Se supone que en el primer instante del Big Bang todo era homogéneo, todo era isótropo, y claro, lo que vemos en el fondo cósmico de microondas son pequeñas variaciones de temperatura. Entonces, la única manera que la física explica de que haya estas variaciones de temperatura, microgrados de temperatura de unas zonas a otras, es posible fluctuaciones cuánticas que se dieron en los primeros inicios del Big Bang. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de que cuando el universo nace, se crean las partículas, se crean los primeros campos cuánticos, ¿de acuerdo? Para saber de este tipo de campos cuánticos, pues yo recomiendo que veáis la charla de Francisco Villatoro, el profesor de la Universidad de Málaga, que tiene una charla en YouTube impresionante sobre este tema. Pero bueno, yo venía a hacer simplemente hincapié de que en estos primeros instantes, pues había una sopa muy caliente de partículas, se crearon muchos campos, las primeras partículas, por así decir, condensaron para formar, para adquirir masa, y claro, en estos primeros instantes de Big Bang tan calientes y tan concentrados, pues se pudieron generar los primeros agujeros negros, y serían esos agujeros negros primordiales, serían muy pequeños, ¿vale? Y se teoriza de que están repartidos de modo uniforme por todo el universo, y que posiblemente estos agujeros negros sean los responsables, digo teóricamente, de la materia oscura. Bien, pues aquí, como he dicho antes, para saber más de la teoría de campos cuánticos, recomiendo la charla de Francis Villatoro, ¿vale? Y me quedo con una frase que dijo textualmente en su blog, que dice: el vacío es un océano de partículas virtuales que aparecen y desaparecen, pero siempre cumpliendo con el principio de indeterminación de Heisenberg para el cambio de la energía y la duración de dicho cambio. Entonces, claro, lo que quiero que quede claro es que el vacío, como lo entendemos, no está vacío. El vacío tiene energía. En el vacío hay partículas que aparecen y desaparecen y que se condensan en partículas antipartículas y que se aniquilan constantemente. ¿De acuerdo? Y si no recuerdo mal, Francis Villatoro en su charla dijo que había 118 o 108, no me acuerdo exactamente, campos cuánticos distintos, que cada uno de ellos está asociado a una partícula. Pues esta teoría cuántica podría explicar estos microagujeros negros que se teoriza que existen y que están por todo el universo. Bien, pues como he dicho antes, el universo empieza con un punto muy, muy caliente, ¿de acuerdo? Pues, después pasa a una inflación tremenda, aquí tenemos el fondo cósmico de microondas, y después pasamos a la edad oscura, en la que todavía no existía la luz, ¿de acuerdo? Porque la luz no era capaz de penetrar esa densidad tan grande que tiene el universo, y tras de eso se forman las primeras estrellas, y ya, en fin, el universo fue expandiéndose, se fue enfriando progresivamente hasta llegar al final de esta campana, que es donde estamos actualmente, que tenemos la materia condensada formando grandes galaxias, grandes hilos de materia que unen grandes partes, ¿no? Hasta entonces han pasado 13.700 millones de años, supuestamente. Bien, pues, ¿cómo empieza todo? Pues el universo se ha ido expandiendo, como vemos en este gráfico, todo de un principio, todo se expande según la ley de Hubble, todo el objeto, todas las galaxias se expanden unas de otras, con el famoso y conocido redshift, el corrimiento rojo. Y claro, sabemos que por todo el universo tenemos repartidos diferentes cuerpos, diferentes nubes de gas que se generaron en los inicios del universo. Estas nubes de gas están compuestas principalmente por hidrógeno, y este hidrógeno, por el simple hecho de de tener masa, pues gravita. Y estas masas de gas empiezan a condensarse, empiezan a compactarse. ¿Y qué es lo que pasa? Pues generan pequeñas máculas, pequeños trozos fragmentados, que se denominan en física o en astrofísica glóbulos de Bock. Y estos trozos, pues se calcula, se estima que tienen unos 200 masas solares cuando empiezan a generarse, ¿de acuerdo? Y progresivamente se van compactando, y algunos de ellos tienen un pequeño giro, ¿de acuerdo? Que con el tiempo ese giro se va aumentando por la conservación de momento angular. ¿Y qué pasa? Pues la temperatura de estos glóbulos pues son muy bajas, son de pocos grados Kelvin, pero a medida que se van compactando, ese gas pues va emitiendo infrarrojo, y llega un momento en que estos cuerpos pues llegan a formar esferas densas, calientes, y empiezan a fusionar pues átomos de hidrógeno, y empiezan a producirse las reacciones termonucleares, ¿de acuerdo? Esto se estima que se produce en unos 100.000 años aproximadamente, ¿de acuerdo?
Bien, aquí tenemos otra foto de un glóbulo de Bohr, aquí ya con un poquito más de luz, en reflexión. Bien, ¿y qué es lo que pasa a las estrellas? Pues cuando ya una estrella empieza con reacciones de fusión nuclear, empieza a unir átomos de hidrógeno, se compensan dos fuerzas. Por un lado está la fuerza de la gravedad, que aplasta o que intenta aplastar la estrella hacia su centro, que está aquí representada en rojo, y después tenemos la fuerza de radiación, que son los fotones, es la presión de radiación que se le denomina, que se opone a esta gravedad, a esta fuerza que la quiere contraer con sentido opuesto. Entonces, cuando la estrella está en este estado, se dice que está en equilibrio, y se le dice en astronomía que está en equilibrio hidrostático. La estrella estará así la mayor parte de su vida, ¿de acuerdo? Estará en secuencia principal, que se le denomina. ¿Qué es lo que pasa? Pues llegará un momento en que este equilibrio se pierde, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la masa, pues el cuerpo degenerará, o evolucionará, mejor dicho, a otro cuerpo más denso o más pequeño. ¿De acuerdo? Bien, pues para eso vamos a hablar del ciclo estelar. El ciclo estelar tiene un gráfico muy famoso, que es este, ya he dado en él en algunas charlas, en otras charlas. ¿Y qué es lo que hace este ciclo? Pues en estos ciclos pues, se ven las nubes, las nebulosas, que empiezan a compactarse, forman un glóbulo. Aquí tenemos las estrellas, y en función de su masa, aquí ya sí tenemos alguna diferencia, si son pequeñas, terminan como enanas marrones. Si son como nuestro Sol, pues terminarán, pues durarán 5.000 millones de años, más otros 5.000 millones de años después, pues unos 10.000 millones de años, que cuando pasa ese tiempo, pues se dilatan, se evolucionan a gigantes rojas, pierden sus capas exteriores y pues pasarían a formar una enana blanca, ¿de acuerdo? Si tienen más masa, si son objetos más masivos, este tipo de objetos lo que hacen es que se convierten en supernova. Ya lo veremos más adelante. Cuando se convierten en supernova pueden degenerar o pueden evolucionar a otro tipo de cuerpos que pueden ser estrellas de neutrones o agujeros negros, ¿de acuerdo? Y entonces, en todo este proceso, los materiales se reciclan. Entonces, cuando hay una supernova, estos materiales de la supernova sirven de nuevos elementos, de nuevos metales, para la creación de nuevas estrellas, ¿de acuerdo? Y así se cierra el círculo. Entonces, cada vez en el universo tenemos más metalicidad, que se llama, más riqueza de elementos químicos debido a esta generación de elementos que se dan en las estrellas. ¿De acuerdo? Entonces, en función de la masa, nos encontramos objetos con diferentes naturalezas. Enanas blancas, agujeros negros, estrellas de neutrones, y en el futuro, supuestamente, pues habrá también enanas negras. Bien, pues pasamos. Bien, aquí tenemos un esquema un poco más completo. Aquí tenemos un gráfico de una estrella, ¿vale? Muy pequeña, de una enana marrón, que terminará como una enana marrón, y a medida que subimos arriba en el gráfico, la estrella tiene cada vez más masa, ¿no? Y entonces, en función de las masas, pues cambia también el color. Vemos que las estrellas pasan de amarillo a blanco, azul, y aquí ya a gigantes azules. ¿Y qué pasa? Pues aquí vemos, vamos a centrarnos un poquito en lo que nos interesa, que cuando son muy grandes, pues por ejemplo aquí arriba en la supergigante azul, pues estas estrellas terminan como supernovas, ¿de acuerdo? Pero claro, cuando las supernovas son muy grandes, ya hablaremos un poquito más adelante sobre ellas, no dejan ningún tipo de remanente, no dejan ningún tipo de residuo y se aniquilan completamente. Pero hay un tipo de gigante azul, concretamente un límite de masa, en el que sí generan agujeros negros, ¿de acuerdo? Ya estrellas más pequeñas lo que van a formar pues son estrellas de neutrones, enanas blancas y demás, ¿de acuerdo? Pero todo eso, como ya he dicho, depende de la masa inicial de la nube protoestelar o de la estrella en este caso. Bien, pues pasamos a hablar una estrella de masa más pequeña que el Sol, que sea más pequeña que el Sol, como por ejemplo puede ser la estrella Próxima Centauri, que tenemos aquí en la flecha, pues es una estrella que va a tener una vida muy larga, pero claro, va a tener mucho más vida que nuestro Sol, porque va a tener un consumo de hidrógeno muy lento, porque ya, como ya veréis, como explicaré un poquito más adelante, en función de su masa, queman el hidrógeno mucho más rápido. Pues una estrella pequeña como Próxima Centauri tiene una vida muy longeva. Y claro, este tipo de estrella, su fin va a terminar siendo pues una estrella fría y oscura, ¿de acuerdo? Este tipo de cuerpo en el árbol los finales del universo, pues terminará convirtiéndose en lo que se denomina enana negra, ¿de acuerdo? Luego ya pasaremos a estrellas como nuestro Sol, que tendrían una masa entre 0,5 y 9 masas solares. Este tipo de estrellas, pues lo que van a terminar su vida, pues dilatándose, porque pasan a una etapa que se llama gigante roja, en la que pierden sus últimas capas, y el núcleo empieza a contraerse, el núcleo empieza a compactarse cada vez más, pero su capa exterior se pierde. Entonces lo que nos queda de esa estrella al final es una enana blanca, es un pequeño objeto, ¿vale? Del tamaño de la Tierra, por eso lo he puesto aquí en comparación, que se llama enana blanca. Será el corazón de la estrella sin sus capas exteriores, ¿vale? Este cuerpo pues, ya no genera reacciones nucleares, simplemente da luz porque tiene una temperatura muy, muy alta.
¿de acuerdo? Pasaremos a estrellas mucho más masivas que el Sol. En este caso he intentado representar el Sol y a la derecha pues Ui Scatis, más o menos a escala, no me hagan mucho caso, ¿vale? ¿Qué pasa con este tipo de estrellas? Pues este tipo de estrellas le pasa lo siguiente, pues cuando tienen entre 9 y 30 masas solares, este tipo de estrellas lo que generan son supernovas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que son las supernovas? Son eventos astronómicos muy energéticos en el que se alcanzan temperaturas muy altas, ¿de acuerdo? Y cuando se generan supernovas, se eyecta mucho material al espacio de modo muy violento. Hay diferentes tipos de supernovas, hablaremos un poquito más adelante sobre cada una de ellas, pero lo que quiero que quede claro es que lo que queda, el remanente de lo que queda de esa estrella, cuando tienen entre 9 y 30 masas solares aproximadamente, es una estrella de neutrones y es una estrella muy pequeña. Y la intento representar aquí, y es una estrella de tiene una decena de kilómetros. Entonces es una estrella que es del tamaño de una ciudad, ¿de acuerdo? Pero el campo magnético que tiene, suelen tener campo magnético muy intenso, y cuando tienen ese tipo de campo tan intenso se llaman magnestares. Entonces generan este tipo de cuerpos, y claro, si tienen más de 30 masas solares, ya sí estamos hablando de que lo que se genera es un objeto mucho más compacto que una estrella de neutrones, que sería un agujero negro. ¿De acuerdo? Ya veremos más adelante que si tiene más de mucha masa, de más de 150 masas solares, 100, 150, lo que pasa es que se despedaza la estrella. Bien, las supernovas, ¿vale? Pues como ya he dicho antes, son las últimas etapas evolutivas de una estrella masiva, ¿vale? O también se llama supernova cuando una enana blanca desencadena una fusión nuclear descontrolada porque le roba materia a una compañera. Si ya estamos hablando de un sistema binario, ¿de acuerdo? Entonces lo que vemos es de pronto en el cielo, es una estrella que aparentemente estaba, por ejemplo, en esta imagen vemos una galaxia en el que vemos un campo completamente normal, y de pronto vemos un punto azul muy intenso. Pues esto es una supernova, ¿no? Estamos viendo que durante unos días pues se ve una estrella con un brillo casi que rivaliza con el de la estrella que lo alberga, ¿no? Y claro, eyecta en esta imagen, pues se ve cómo se eyecta el material, ¿de acuerdo?, hacia el espacio exterior, y cómo este material pues brilla pues, en función de la ionización que provoca los rayos gamma que ha producido esta explosión, ¿no? Bien, y se producen este tipo de cuerpos, se producen este tipo de efectos, este tipo de nebulosas que se llama, ¿no? Nebulosas planetarias. Las nebulosas planetarias, pues aquí se aprecia un poquito en el centro lo que es el remanente, lo que ha quedado de la estrella, la estrella de neutrones, o la que ha quedado remanente, ¿no? Son muy bonitas, y cada uno de los colores indica un tipo de material distinto. Entonces ese material brilla en función de la ionización que le ha provocado la radiación que ha recibido esa explosión, y lo que vemos son diferentes colores. ¿De acuerdo? Esto no se ve a simple vista, esto se ve con cámaras fotográficas especiales. ¿De acuerdo? Y esto sería como mueren las supernovas. Generan este tipo de escenas, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar los tipos de supernova. Los tipos de supernova lo he querido catalogar en 3 categorías: las gravitatorias, las termonucleares y las de inestabilidad de pares. Estas son las menos conocidas. Empiezo por la gravitatoria. Las gravitatorias se producen cuando una estrella de más de 9 masas solares pues termina de fusionar todos los elementos químicos que tenía y llega hasta el hierro. Cuando llega hasta el hierro, pues evidentemente la estrella colapsa y se genera una supernova que puede ser del tipo 2, tipo 1b, tipo 1c, depende. Depende de la química que tenga la estrella y de la masa también que tenga la estrella. ¿De acuerdo? Luego están las termonucleares. Las termonucleares se dan en sistemas binarios. Es cuando tenemos una estrella que le roba material a otra. Entonces, la estrella succiona, por así decirlo, a su compañera material. Este material cae hacia ella en un disco, y cuando ese disco alcanza la suficiente temperatura y la suficiente presión, pues se detona. Y entonces se produce esa supernova. ¿De acuerdo? Estas serían las termonucleares. Y luego está la última, que son las de inestabilidad de pares. Estas son cuando las estrellas tienen más de entre 130 y 250 masas solares. ¿Qué es lo que pasa? Se produce un tipo de radiación muy energética, se produce un tipo de radiación que se llama rayos gamma, y ese tipo de rayos gamma lo que pasa es que cuando se emite este tipo de fotones, cuando se acercan a los átomos que tiene la estrella, pues se genera la condensación, por así decirlo, o la formación de pares de partículas y antipartículas. ¿Y qué es lo que pasa? Que de pronto gran parte de la masa del núcleo de la estrella o del manto de la estrella se aniquila, se destruye. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El equilibrio hidrostático se pierde de pronto. La estrella de pronto de pronto se genera un hueco tremendo dentro de la estrella, porque esa radiación ha aniquilado esa materia, se transforma en energía y la estrella colapsa de golpe.
Entonces esa estrella lo que hace es que explota y no deja ningún tipo de residuo. La estrella se aniquila completamente, se provoca una expansión de las capas exteriores, pero no queda ningún residuo de ella. ¿De acuerdo? La supernova, pues ya como he dicho antes, son los elementos energéticos, de los elementos energéticos, de los eventos energéticos más, de los más energéticos que hay en el universo, después de los cuásares, y pues se pueden alcanzar los 3.000 millones de grados. O sea, es una temperatura muy, muy alta. En este tipo de temperaturas se generan materiales muy, muy pesados. Bien, aquí tenemos una foto famosa de Eta Carinae, ¿vale? En la constelación de la Quilla, está a 7.500 años luz, y se estima de que, claro, cuando esta estrella, pues posiblemente con lo masiva que es, pues generará un agujero negro cuando se produzca la supernova. Se espera que sea en breve, astronómicamente hablando, pero generará una supernova. Lo que estamos viendo aquí es el homúnculo, la nebulosa del homúnculo que se le denomina. Aquí tenemos la nebulosa del Cangrejo, ¿vale? Aquí vemos una foto compuesta, pero claro, si la partimos en diferentes longitudes de onda, lo que vemos pues las ondas de radio, infrarrojo, visible, nos da información sobre cada uno de los materiales y de la estructura interna que tiene la estrella que ha muerto en este proceso que estaría en el centro. Bien, pues también vamos a hablar un poquito de la exclusión de Pauli, ¿vale? Porque claro, para llegar a un agujero negro hace falta un proceso, una evolución. Y claro, el físico Wolfgang Ernst Pauli postuló de que los átomos no se pueden fusionar entre ellos tan fácilmente, en el sentido de que tienen unos valores cuánticos asociados, ¿de acuerdo? Entonces, un átomo tiene más o menos la estructura que vemos aquí en la foto. Vemos un núcleo y vemos una serie de orbitales que tienen electrones, y estos electrones van orbitando. En el primer orbital podemos ver que hay 2 electrones y solo 2, ¿de acuerdo? En el siguiente hay más, y, en fin, y así sucesivamente. Y cada uno de ellos tiene un valor cuántico distinto. Uno es energía, otro momento angular, momento magnético y spin. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues si tenemos dos, evidentemente estos electrones giran alrededor del átomo, cada uno con su spin asociado, pero claro, cuando tenemos una estrella muy, muy masiva, comprime estos electrones y hace que esto obliga a estos electrones a alcanzar, a reducir sus órbitas y obliga a uno de estos electrones que está en orbital superior a pasar a un orbital más interno. Entonces, hay una repulsión electromagnética que se llama, que fue postulada por este físico, por Pauli, y claro, esto provoca que la estrella no genere, no se vuelva más densa de lo que en principio le permite su propia dinámica atómica. ¿De acuerdo? Pero si se sobrepasa, si la gravedad es suficientemente grande, se consigue que estos electrones pasen a este tipo de emplazamiento. Y los electrones de la tercera capa o segunda capa pasan a orbitales más internos. Y cuando pasa esto, lo que conseguimos es una estrella de neutrones. Se supera lo que se llama lo que se denomina en física el límite de Chandrasekhar. Ese límite está ahí, la repulsión electromagnética que se produce. El átomo impide que más electrones ocupen ese tipo de emplazamiento, pero si la masa de la estrella es tan grande, se vencen ese tipo de repulsiones. Y entonces, claro, si se vence ese tipo de fuerza, pues porque la masa de la estrella tiene 1,44 masas solares, que es lo que calculó este físico, pues entonces la estrella ya no es una estrella enana blanca, ya pasa a ser una estrella de neutrones. Es una estrella, es un objeto muy, muy denso, muy pequeño y muy, muy, muy energético, muy, muy luminoso también. ¿Vale? Este es el estadio anterior a un agujero negro. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una gráfica que nos representa el radio. En el eje vertical vemos el radio de las estrellas, ¿vale? Y cómo vemos que en función del eje X vemos la masa del objeto y vemos que en 1,44, pues la gráfica, ¿vale? La repulsión de Pauli, el principio de exclusión de Pauli ve que la gráfica nos limita a quedarnos en este punto, pero si tenemos más masa, de 1,44 masas solares, entonces la gráfica es la azul. Entonces ya cambia la dinámica y el objeto ya sí, se vuelve mucho más compacto y forma lo que he dicho antes, una estrella de neutrones. Aquí tenemos un pequeño gráfico, una pequeña animación de qué es una estrella de neutrones. No se ha visto. A ver si se puede ver. Quiero que lo veáis y lo escuchéis, si puede ser. Este sería los jets. Emite jet energético, muy energético. A ver si puedo pasar la hoja. Ay, perdón.
Ahí, puñetas. A ver, se me ha quedado pillado el vídeo, perdón. Ahora. Bien, y ahora ya sí. Ahora sí vamos a hablar de qué son los agujeros negros. Ahora entramos en materia y hablamos de qué son los... Vamos a suponer que ya hemos superado pues, las etapas, el objeto que la estrella en cuestión pues ha superado el límite de Tolman, Oppenheimer, Volkov, y entonces ya no es una estrella de neutrones, sino que es un objeto mucho, mucho más pesado, ¿de acuerdo? El objeto, la estrella en cuestión, pues ha superado ese límite, y el núcleo de la estrella tiene, pues, se calcula, se estima que tiene entre 2,10 y 2,25. El núcleo de la estrella entre 2,10 y 2,25 masas solares. ¿Qué es lo que pasa en este límite? Pues que la estrella de neutrones, ¿vale?, se aplasta y lo que se produce es un objeto muy especial. En este tipo, cuando pasa esto, lo que pasa es que la materia se vuelve tan densa y el radio del objeto se vuelve tan pequeño que se comprime todo en un punto y hace que la velocidad de escape, que se llama en física, del objeto sea superior o igual a la velocidad de la luz. Entonces, todo lo que se acerque a este objeto, que es un agujero negro, o todo aquello que este objeto hipotético, si se emite, si la singularidad o el objeto que ha formado el agujero negro emitiera, por su propia gravedad vuelve a caer sobre sí mismo. Entonces, al final, termina degenerando en un punto muy pequeño que se llama singularidad. Este punto estaría en el centro, ¿de acuerdo? Y lo que veríamos, que se ve en la foto, sería una esfera perfecta, bueno, perfecta, puede estar un poco blonda, ahora explicaré por qué, que limita, que nos da un telón negro, ¿vale? Y no nos deja ver lo que hay dentro porque simplemente la luz que hay dentro no sale. Si hubiese luz dentro, no sale. ¿De acuerdo? Lo único que podemos ver es un telón negro, una esfera negra, que nos impide ver qué hay dentro. ¿De acuerdo? Todo lo que entra en ese punto, a través a esa esfera negra, colapsa y termina cayendo en el agujero negro. Aquí lo que vemos un gráfico que hizo el famoso físico Roger Penrose, ¿de acuerdo? Y quiero que se fijen en el plano que hay debajo, ¿de acuerdo? Y quiero que se imaginen que son como capas de un libro, que este plano va subiendo progresivamente, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos aquí es el radio, el diámetro, el dibujo de la estrella, y a medida que va pasando el tiempo, el radio y el diámetro de la estrella se va reduciendo, y llega un punto, donde está el anillo negro, en el que la estrella ya se vuelve tan densa que su propia gravedad hace que todo aquello que esté cercano y todo aquello que ella tenía se vuelque hacia adentro. ¿De acuerdo? Hace que el tiempo también se pliegue y se deforme. Y este efecto, esta condensación de materia hace que el tiempo y el espacio, el tejido espacio-tiempo, se plieguen de una manera casi infinita y forman esta línea negra que vemos aquí, que es la singularidad. Entonces, toda la masa de la estrella pasa a estar en un punto muy pequeño, ¿vale? Y todo aquello que formaba la estrella, ¿vale?, no se ve porque está metido dentro. Esta línea vertical que vemos aquí sería el horizonte de suceso, ¿de acuerdo? Sería un telón negro que nos impide ver qué hay dentro, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que el agujero negro, realmente el agujero negro es la singularidad. Lo que vemos aquí, este tubo, este cilindro, sería un telón que nos impide ver qué hay dentro. Tendemos a asociar que el agujero negro es la bola que vemos. La bola que vemos es el horizonte de suceso, que hablaremos más adelante. Bien, aquí tenemos una simulación de ordenador en la que vemos pues un poquito de la esfera de fotones y el disco de acreción, ¿vale? Que parece que sube, que sube y baja por encima del agujero negro. Esto es producido por el efecto gravitatorio. El agujero negro produce un pliegue del espacio-tiempo y hace que el disco que tiene por la parte de detrás, pues esos fotones se plieguen y pasen por encima y por debajo y veamos este efecto óptico tan peculiar. Bien, hay una revolución en la física. Ahora vamos a hablar un poquito de Newton. Claro, Newton pues, postulaba de que la fuerza de la gravedad era una fuerza que se daba con la fórmula que él ideó, ¿no? Que era la de la fuerza igual a gravedad por el producto de las masas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Y claro, y los cálculos funcionaban. Los cálculos a nivel teórico calculaban las posiciones de los planetas y demás. Pero claro, luego había efectos. Bueno, esto es una explicación que él dio para la velocidad de escape, para calcular la velocidad de escape de un objeto. Si disparamos balas de un cañón cada vez con más fuerza, con más velocidad, llegará a un punto en que lo pongamos en órbita y si lo disparamos suficientemente fuerte, pues saldrá disparado, como sale en la flecha E. Pero Newton no conocía la relatividad. Entonces, ¿qué pasa? Pues él estaba equivocado. Hasta que llegó Einstein, pues
que postuló su teoría de la relatividad, en la que dijo que la forma del espacio-tiempo influye en el movimiento de los objetos. Eso también lo dijo, lo dedujo Newton, pero claro, Einstein dio una vuelta de tuerca. Entonces, claro, Einstein lo que se dio cuenta es que la materia y la energía gravitan y entonces deforman el espacio-tiempo. Eso es lo que Newton no sabía. Para Newton, el espacio y el tiempo eran inmutables, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que decía Einstein? Pues que la materia le dice al espacio cómo, bueno, no lo dijo Newton, lo dijo John Wheeler, perdón. La materia le dice al espacio cómo tiene que doblarse o plegarse y el espacio le dice a la materia cómo tiene que moverse. Entonces, tanto el espacio-tiempo como la materia interactúan el uno con el otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pasamos de que en la época de Newton, la física de Newton era inmutable, el espacio y el tiempo eran inmutables, y que la relatividad de Einstein, en cambio, ahora la masa deforma esta malla que vemos, que es el espacio y el tiempo. Entonces, nos estamos dando cuenta de que el espacio y el tiempo ya no son inmutables, ya son, dependen, son relativos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que hablar de las geodésicas, que son muy importantes para explicar qué son los agujeros negros. Las geodésicas son líneas, la línea más corta entre dos puntos. ¿De acuerdo? En un plano sería la línea más corta entre dos puntos. Pero si hablamos de un espacio curvo, una geodésica sería la línea corta o la línea más corta entre dos puntos, entre el punto A y el punto B. ¿De acuerdo? Pues en el espacio, cuando hablamos del espacio, hablamos de geodésica, porque ya, como ya hemos dicho antes, Einstein predijo de que el espacio se curva en función de la masa. Entonces el espacio en el que habitamos pues está plegado ligeramente. Y las curvas, las líneas que trazamos en el espacio, pues aunque pensemos que son rectas, realmente son geodésicas. Bien, aquí tenemos que hablar en este punto de Karl Schwarzschild. Schwarzschild lo que hizo fue darle otra vuelta de tuerca a las ecuaciones de campo de Einstein, porque Einstein postuló sus ecuaciones, pero este hombre en plena guerra mundial pues le dio solución a esas ecuaciones de campo. Y entonces él se dio cuenta de varias cosas con sus cálculos, ¿de acuerdo? Y usando la geodésica, ¿de acuerdo? Él se dio cuenta de que a distancias cercanas a objetos muy, muy masivos, como puede ser el Sol, como puede ser un agujero negro, como puede ser una estrella de neutrones, ¿de acuerdo? Pues se pueden explicar diferentes efectos astronómicos que se habían observado, como por ejemplo el avance del periodo de Mercurio. El avance del periodo de Mercurio era algo que la física newtoniana no era capaz de explicar. La deflexión de la luz de los eclipses, porque cuando hay un eclipse hay estrellas que aparentemente cambian de posición, ¿no? El desplazamiento al rojo de diferentes longitudes de onda de algún objeto. ¿Bien? Estas entre otras cosas, ¿no? Entonces Karl Schwarzschild, pues al final, pues con sus cálculos, llegó a esta fórmula y se dio cuenta de que su cálculo era correcto. Einstein le contestó, pero no llegó a recibir esa contestación porque él murió en el frente, en plena guerra mundial, pero Einstein sí reconoció de que su cálculo era correcto. Y esta ecuación terminó con estos cálculos terminan con esta ecuación tan bonita, en la que dice que el radio de Schwarzschild es esta fórmula que es 2 veces la gravitación universal por la masa del objeto partido la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? De que a medida que reducimos un objeto, su radio, a medida que si cogemos un objeto y reducimos su radio mucho, ¿de acuerdo? Se puede conseguir que este objeto venza, su velocidad de escape sea superior a la velocidad de la luz. Entonces él se dio cuenta, con esta fórmula, de que se daba la posibilidad de que existan objetos cuya gravedad sea tan alta que no emitan luz, que se traguen la propia luz que puedan emitir, según lo que postuló él. Entonces, una geodésica pues sería lo que vemos en este gráfico, ¿no? Sería pues la trayectoria que sigue un objeto, ¿vale? Lo que para nosotros sería aparentemente algo liso, algo en una línea recta, en el espacio tridimensional sería una órbita de un planeta, ¿de acuerdo? Esto sería provocado por un objeto en este punto central, habría un objeto muy, muy masivo. En este caso, por ejemplo, un agujero negro, una deformación muy grande. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos a hablar de la anatomía del agujero negro. Un agujero negro, como podemos ver aquí en el vídeo, tiene esta estructura y lo que vemos es el disco deformado, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos, estamos viendo el agujero negro desde arriba, en modo cenital, y luego de modo perpendicular. Y nos damos cuenta cómo la deflexión de estos fotones hace que aparentemente el disco se deforme, pero el disco está bien, está plano, ¿de acuerdo? Ópticamente lo que vemos es ese efecto, ¿de acuerdo? Bien, pues el disco de acreción emite diferentes, se producen efectos energéticos muy
violentos y se llaman Bremsstrahlung, efecto Compton, rayos gamma o sincrotrón. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pasada simplemente por cada uno de ellos para que os suenen. El efecto Bremsstrahlung se llama efecto de frenado, ¿de acuerdo? Y es cuando un electrón pasa cerca de un átomo, de un protón, por ejemplo, y se frena. En ese frenado se emiten fotones, ¿de acuerdo? Y ese electrón pierde energía. Estos son procesos muy energéticos y se dan en los discos. El efecto Compton es cuando un fotón choca contra un electrón que hay en un átomo, pierde energía a este fotón y se la cede a este electrón, ¿de acuerdo? Los rayos gamma, ¿vale? Son rayos de luz que no son visibles, porque están fuera de nuestro campo óptico y son emitidos por este tipo de objetos. Y sobre todo se dan en los jets que se emiten en modo perpendicular al eje de rotación del agujero negro, que veremos un poquito más adelante. Luego está la radiación sincrotrón. Esta es muy famosa, se utiliza mucho en radioastronomía y pues son partículas cargadas, por ejemplo, electrones que viajan en modo espiral siguiendo las líneas de campo magnético que genera el agujero negro. Que no lo genera el agujero negro realmente. Se teoriza de que estos campos magnéticos tan intensos son generados en el disco de acreción del agujero negro. ¿De acuerdo? Y lo que estamos viendo aquí pues sería una imagen muy bonita del disco de acreción y de este jet relativista, cómo las líneas de campo magnético se retuercen y cómo este haz de rayos gamma se colima y se eyectan hacia afuera del agujero negro. ¿De acuerdo? Esto es un chorro de plasma porque el material del agujero negro se va calentando, va alcanzando temperaturas muy altas y llega a alcanzar el estado de plasma. Cuando llega a este tipo de estado, pues capta las líneas de campo magnético del agujero negro y si están en determinado ángulo pueden salir catapultados a velocidades, ¿sabes?, relativistas. Entonces saldrían expulsados del agujero negro. No, bueno, no del agujero negro en sí, sino del disco de acreción. ¿De acuerdo? No todo lo que se acerca a un agujero negro, creo que quede claro, termine cayendo al agujero negro. Si algo cae con un determinado ángulo y una determinada velocidad, puede salir disparado por patada gravitatoria o por expulsión o por centrífuga, ¿de acuerdo? Por fuerza centrífuga o por fuerza electromagnética, como en el caso que vemos aquí de los jets relativistas. Bien, aquí vemos los jets relativistas o el objeto Irving-Aro. Vemos aquí un esquema de cómo un agujero negro capta material del exterior, ¿de acuerdo? Porque no todos los agujeros negros tienen disco, ¿vale? Solo tienen disco aquellos agujeros negros que tienen masa disponible a la que están absorbiendo, ¿de acuerdo? Cuando captan materia, entonces cuando se les ve, entonces cuando tenemos evidencia de que están ahí, porque están emitiendo, pero no ellos, sino el disco, ¿de acuerdo? La materia que está ahí está caliente y está emitiendo en todas las longitudes de onda posible, ¿de acuerdo? Y estos jets colimados, ¿de acuerdo?, son los más energéticos, son rayos gamma, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos una simulación del disco de acreción, de las líneas de campo magnético y en función de he intentado que los colores pues se vayan acorde a lo que estáis viendo, ¿no? La periferia pues emitiría infrarrojo, el disco externo emitiría en infrarrojo, el disco más interno emitiría ya en óptico, la zona morada sería en rayos X, ya no sería visible a simple vista, y los jets relativistas que se ven en verde pues son ya más energéticos y el agujero negro realmente no emite, ¿de acuerdo? Está aquí puesto en blanco porque está envuelto en gas muy caliente, en la esfera de fotones, que ya hablaremos después, pero realmente en el punto central no emite, ¿de acuerdo? Todo el material que rodea un agujero negro es un material que está muy, muy caliente, tiene velocidades muy, muy altas y se produce un rozamiento muy alto que produce estas temperaturas. Y a esto se le llama un fenómeno físico que se denomina transporte de momento angular. ¿Qué pasa con este tipo de fenómenos físicos? Este fenómeno físico lo que hace es que la materia del disco pues se va frenando con su propio rozamiento, se va provocando una densidad en ese plasma y va haciendo que se vaya frenando y vaya cayendo progresivamente, a pesar de que está tan caliente y tiene tanta rotación y tanta velocidad, y termine siendo engullida finalmente por el agujero negro. Lo que vemos aquí es un gráfico visto desde arriba de un agujero negro. Los agujeros negros tienen varias partes y hay una cosa que se le llama esfera de fotones, ¿de acuerdo? La esfera de fotones son los fotones cuando pasan cerca de un agujero negro se pueden quedar en órbita, ¿de acuerdo? Entonces, si viene, los agujeros negros normalmente pueden tener rotación, una rotación que puede ser en un giro, levógiro o destrógiro, como prefiráis. Entonces, dependiendo si el fotón
bien en sentido de la rotación o bien en sentido opuesto, se colocará en una esfera de fotones o en otra. ¿De acuerdo? Si está en el mismo sentido, si el fotón entra en el mismo sentido de la rotación del agujero negro, se colocará muy próximo a él, en una órbita de 1,5 radio de Schwarzschild. ¿De acuerdo? Y será la órbita más cercana. En cambio, si viene de modo opuesto, estará en una órbita de 2,6. ¿De acuerdo? Y luego, claro, esta sería la órbita más cercana a la que puede estar algo, que sean los fotones. La órbita más cercana de un material, de algo que tenga masa, se llama el ISCO. Y sería esta línea que tengo aquí. ¿De acuerdo? Que estoy señalando con el cursor. Esa es la mínima órbita que puede tener algo con masa. Los fotones no tienen masa, entonces pueden alcanzar órbitas más cercanas al agujero negro. ¿De acuerdo? Pero una vez que se supere cualquier cosa, sea un fotón o sea algo con masa, una vez que se supera el radio de Schwarzschild, el horizonte de eventos, el objeto caería irremediablemente a la singularidad. ¿De acuerdo? Lo que vemos aquí, pues un esquema, y lo que vemos aquí es cómo se deflectan los fotones a medida que se van acercando al agujero negro. ¿De acuerdo? Vemos aquí que si cae perpendicular, pues caería directamente, y si cae con determinado ángulo, pues llega a retorcerse, a girar, y este que he señalado último, pues termina rotando y quedándose en órbita. ¿De acuerdo? Generando lo que se denominan esferas de fotones. Bien, aquí tenemos un pequeño gráfico, una animación, en la que quería mostraros qué son los agujeros negros y qué son las esferas de fotones. Estos son fotones que se emiten en el disco de acreción y claro, al pasar cerca de la singularidad se van deflectando, se van plegando y la imagen que vemos, que se ha visto de M87, por ejemplo, de Sagitario A de nuestra galaxia, es esta imagen. Los fotones que vemos son fotones que están desviados y lo que vemos en el centro es una sombra. ¿De acuerdo? Esta sería la imagen teorizada de cómo se vería un agujero negro y qué se vio realmente en M87. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí te explico también de nuevo con el esquema de Penrose el horizonte de sucesos, ¿no? Aquí vemos de nuevo cómo el cono que le representa a la estrella pues se va plegando sobre sí mismo, se va aplastando y llega a generar la superficie atrapada que se denomina en física y genera singularidad. Y a partir de ahí, esto negro que vemos es el telón, ¿de acuerdo? A partir de ahí, ese momento, el objeto estelar que previo al agujero negro se desconecta del universo que conocemos y ya no tenemos ninguna posibilidad de saber, de tener información de él, ¿de acuerdo? Aquí hay un esquema de cómo sería un agujero negro, el horizonte de eventos, y cómo coincide en un pliegue espacio-temporal con la línea de no retorno. Perdón. Bien, ahora quería hablar de la ergosfera. Esto es un concepto bastante complejo. Y la ergosfera es una zona cercana al horizonte de sucesos, una zona en la que el espacio se retuerce y gira acorde a la rotación que tenga el agujero negro. ¿De acuerdo? Es similar a cuando cogemos un agarrón a una tela y la giramos, ¿de acuerdo? El espacio, en este punto, rota, ¿de acuerdo? Gira en el mismo sentido que el agujero negro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se vería, de alguna manera, sería algo así. ¿De acuerdo? Se provoca un pliegue, el espacio rota, sería como un tío vivo. El espacio, el agujero negro provoca que el espacio que le rodea gire, se retuerza y gire con él. ¿De acuerdo? Son efectos relativistas. Bien, ¿qué hay después? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay en el centro del agujero negro? Pues esto la ciencia no sabe explicarlo. La ciencia dice que a esto se le denomina singularidad y que es un punto extremadamente denso, muy, muy compacto, con un radio muy, muy pequeño y que ahí se condensa todo lo que una vez fue ese objeto, esa estrella. ¿De acuerdo? El tiempo, quiero que sepáis que el espacio y el tiempo se deforman, entonces el tiempo, a medida que nos acercamos a un agujero negro, el tiempo se va plegando también. En este sentido, sería más conveniente decir que se va ralentizando. El espacio se pliega y el tiempo se va deteniendo. Se va ralentizando y la singularidad, pues teóricamente el espacio el tiempo se detiene. La singularidad, pues, en fin, aquí he puesto un grafiquito que explica un poquito otra vez lo que es la ergosfera, qué son los radios de Schwarzschild, qué son los límites que hay.
Aquí tenemos un gráfico explicando un poquito el horizonte de Cauchy. Es otro tipo de horizonte de eventos que está asociado a las geodésicas que he dicho antes. Las geodésicas del espacio-tiempo, pues se pliegan. Entonces una geodésica es una línea y claro, en el agujero negro las geodésicas se cierran. Entonces cuando las geodésicas se cierran significa que hay una singularidad. Se ha doblado el espacio de tal manera que se termina cerrando. Las geodésicas terminan teniendo un fin. Se terminan cerrando. Entonces las geodésicas también, tenemos que hablar de geodésicas a nivel temporal. Entonces hay geodésicas de tipo espacio y de tipo tiempo. ¿Vale? Entonces en un agujero negro existen dos tipos de horizontes. El horizonte de eventos, propiamente dicho, y el horizonte de Cauchy, que sería relativo al tiempo. Bien, hablamos de los tipos de agujeros negros. Se pueden dividir en diferentes categorías. Según su masa, pueden ser supermasivos, de masa intermedia, de masa estelar o microagujero negro, que dijimos en un principio. Los supermasivos, como ya todos hemos visto antes en la imagen, pues el de M87, los supermasivos, los que están en el centro de la galaxia. Son objetos con millones de masas solares y son muy, muy masivos. ¿De acuerdo? Tienen un poder de gravitación tremenda y afectan y alteran el campo que tienen alrededor. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una simulación por ordenador de cómo sería cómo influye el agujero negro de Sagitario, de nuestra galaxia, en las estrellas cercanas. Provoca pues una deformación en las órbitas de todas las estrellas que tienen alrededor y cómo en el futuro pues va engullendo gas de una estrella que ha pasado cercana, ha tenido la mala suerte de caer cerca y que está siendo devorada, ¿de acuerdo? Estas son imágenes del telescopio espacial austral, el europeo. Luego está lo de masa intermedia, ¿vale? Que son objetos que tienen entre 100 y 1 millón de masas solares. Se teoriza que están en el centro o suelen estar en el centro de los cúmulos globulares, ¿de acuerdo? Y les mantienen ese tipo de cohesión. Luego están los agujeros negros de masa estelar, que tienen una masa entre 30 y 70 masas solares, ¿de acuerdo? Luego están los métodos de detección de agujeros negros. Perdón, los agujeros negros se pueden detectar. Perdón, esta animación se ha saltado. A ver si sale. No, a ver si sale. Ahora. Bien, lo que estamos viendo aquí es cómo en función de la masa de un agujero negro altera el campo que tiene cercano. Y se ve cómo afecta en el espectro de las estrellas que tiene cercano. A medida que tiene más masa, pues evidentemente el efecto gravitatorio que produce la estrella que tiene en su contexto es mucho más alto que si tiene menos masa. Es una manera que tenemos hipotética de saber qué hay ahí. Los microagujeros negros, lo he dicho antes, son partículas hipotéticas, son agujeros negros primordiales que se produjeron en los primeros albores de los tiempos, del Big Bang. Son objetos hipotéticos y emiten posiblemente radiación de Hawking, que todavía no se ha llegado a ver, ¿de acuerdo? Un tipo de agujero negro tan pequeño, se supone teóricamente, según la teoría de Stephen Hawking, tendría una temperatura muy, muy alta, ¿de acuerdo? Veremos un poquito más adelante que según el tipo de tamaño del agujero negro, será más o menos caliente. Y aquí lo tenemos. Los agujeros negros, si son muy pequeños, ¿de acuerdo?, tendrían una temperatura extremadamente grande, se llama temperatura de Planck. Si son medianos, tendrían una temperatura ya más mediana, por así decirlo, y si son supermasivos, tendrían una temperatura muy, muy baja, cercana al cero absoluto, ¿de acuerdo? Y esta fue la fórmula que ideó Stephen Hawking para calcular la temperatura del agujero negro, ¿vale? Lo hizo también utilizando termodinámica y la entropía. Entonces, para aquellos que les guste un poquito más la matemática, les dejo aquí qué es cada una de las constantes que hay aquí. Y nada, pues algo curioso, ¿no? Que un agujero negro, mientras más grande es más frío y mientras más pequeño es, teóricamente su temperatura es más alta. Bien, luego hay otro tipo de categoría, de categorización de agujero negro que va en función de su carga y momento angular. Y son los de Schwarzschild, los de Reissner-Nordström, de Kerr o de Kerr-Newman. Vamos a hacer una pequeña pasada. El de Schwarzschild es el más sencillo. Sería un agujero negro que tiene masa y es perfectamente esférico y no gira. No tiene gira ni tiene carga. ¿De acuerdo? Sería una esfera perfecta redonda, con una singularidad central. Un agujero negro de Reissner-Nordström sería un agujero que tiene masa, que tiene carga eléctrica también asociada, pero no rota. Este agujero negro tendría dos horizontes de suceso, como he dicho antes. Uno de ellos sería el horizonte de eventos normal,
¿de acuerdo? El del tiempo, y otro sería, perdón, el de Cauchy sería el del tiempo, y el del horizonte de evento sería el del espacio, ¿de acuerdo? Tendría dos horizontes de evento que tendrían radios distintos, serían a alturas distintas, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y lo regiría esta fórmula que hay aquí, ¿de acuerdo? Luego también está los agujeros negros de Kerr. Son muy famosos porque son agujeros negros en rotación. Casi todos los agujeros negros, se teoriza que prácticamente todos los agujeros negros están en rotación en el universo. Y al estar en rotación, pues arrastran parte del espacio-tiempo que les rodea y generan esa ergosfera que está aquí representada en gris. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa en este tipo de objetos? Pues la singularidad, en vez de ser un punto, curiosamente, la singularidad adopta forma de anillo o toroide. De aquello. Es una teoría, pero es algo que me ha gustado y quería ponerlo porque me ha resultado bastante curioso. Y aquí, claro, ¿qué pasa? Si rota el agujero negro, pues veríamos que se deforma. Entonces el agujero negro no se vería realmente esférico, veríamos que está un poco achatado, en función de si los fotones que vemos vienen en sentido contrario o o en el mismo sentido de la rotación del agujero negro. ¿De acuerdo? Entonces la parte que vemos achatada serían los fotones que vienen en el sentido de la rotación del agujero negro. Y esta parte de aquí serían fotones que vienen en el sentido opuesto a la rotación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos un agujero negro, lo más probable es que los agujeros negros estén, si pudiéramos verlos cerca, se vean achatados, ¿de acuerdo? Debido a su rotación, ¿de acuerdo? Están rotando, están deformando el espacio que tienen y provocan estas distorsiones ópticas. Luego está lo de Kerr-Newman, estos son los más complejos. Estos son agujeros negros que tienen todo, que tienen masa, que tienen momento angular y que tienen carga eléctrica, todo eso a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sería una simulación, ¿vale? Un gráfico de Salvatore Caposiello. Y claro, aquí lo que tenemos es la fórmula más o menos que lo rige, en la que RS aquí sería el radio de Schwarzschild, M sería la masa y la A sería un parámetro combinado de la rotación, o sea, de la rotación y de la carga y del momento angular asociado. ¿De acuerdo? Serían los agujeros negros más complejos. Bien, ¿cómo muere? Después de ver todas las clases de agujeros negros que hay, quiero hablar un poquito de cómo muere el agujero negro. Según el físico Stephen Hawking, los agujeros negros tienen un tiempo de vida. Terminarán muriendo en la noche de los tiempos por un tipo de radiación que se llama radiación de Hawking. En el espacio, como he dicho antes al principio de la charla, hay un tipo de fluctuaciones cuánticas que se provocan la creación de partículas y antipartículas súbitamente. Si este tipo de generación de partículas y antipartículas se genera justamente en el horizonte de suceso, una de las antipartículas caería dentro del agujero negro, restándole masa, restándole energía, y la otra partícula saldría catapultada hacia afuera. Esta partícula que veríamos saliendo hacia afuera es lo que denominaríamos radiación de Hawking, pero con el tiempo, evidentemente, pues esta partícula que ha caído dentro le ha restado energía, le ha restado masa al agujero negro y con el tiempo, ya os digo, es muy pequeña la cantidad, pero con el tiempo se va disipando, se va evaporando el agujero negro. Iría reduciendo su masa, al reducir su masa iría reduciendo, como he dicho antes, su diámetro, y mientras más pequeño sea, pues evidentemente aumentará su temperatura progresivamente hasta llegar a explotar y disiparse. ¿De acuerdo? Esto es lo que acabo de decir, ¿vale? La cantidad de radiación que emite el agujero negro es inversamente proporcional al cuadrado de su masa. Entonces, a medida que pierde masa por esta absorción de antipartículas del vacío, pues va perdiendo masa y va evaporándose con el tiempo. O sea que los agujeros negros, según la física, no son eternos. Luego está la paradoja de la información. La paradoja de la información viene a decirnos de que la información de los objetos se pierde en los agujeros negros. Y para esto me gusta explicar un poquito, me gusta explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Si cogemos millones de Júpiter y lo juntamos, generaríamos un agujero negro. Si cogemos estrellas gigantes azules y las juntamos todas, formaríamos el mismo agujero negro. Y si cogemos estrellas como nuestro Sol, millones y millones de objetos como este, formarían el mismo agujero negro. Si conseguimos al final, si la suma de las masas es la misma, conseguimos un agujero negro, siempre con el mismo resultado. No podíamos tener información de qué masa previa formó ese objeto. Entonces a esto se llama la paradoja de la información. Los agujeros negros son telones que no nos dan información de qué objeto los formó previamente. Entonces solo podemos saber de un agujero negro, solo podemos saber tres cosas: su masa, su rotación y su momento, su masa, su rotación y su momento angular. No, su momento angular
Me he dejado uno, no me acuerdo cuál es, espérate. Ahora lo digo, aquí, perdón, masa, su carga y su momento angular. Solo podemos saber tres cosas del agujero negro. ¿Qué masa lo forma? Si tiene carga y el giro que tiene, el momento angular que tiene. No podemos saber nada más. Porque el agujero negro nos provoca una censura, no nos deja saber qué objetos previos lo formaron anteriormente. Y esto se le llama el teorema del no pelo. ¿De acuerdo? El teorema del no pelo viene aquí a decir que las soluciones descritas en las ecuaciones de Einstein y Maxwell de gravitación y electromagnetismo en la relatividad general pueden ser caracterizadas por solo tres parámetros, que son los que he dicho antes. La masa, la carga y el momento angular. No podemos saber más datos de este tipo de objetos. Al menos con la física actual. Bien. Ahora vamos a hablar de los efectos físicos que se producen en las proximidades de los agujeros negros. Estamos terminando ya la charla. No quiero aburrirnos mucho. Una lente gravitacional. Uno de los tipos de efectos son las lentes gravitacionales. Un objeto como un agujero negro, pues como ya he dicho antes, deforma el espacio-tiempo y al deformar el espacio, la luz que le pasa cercana se deforma y crea este efecto óptico que se ve aquí en este GIF. ¿De acuerdo? Aquí se ve en el esquema un poquito mejor. Nosotros estamos aquí, en la Tierra. Aquí tenemos un objeto muy masivo, como puede ser un cúmulo de estrellas o un agujero negro. ¿De acuerdo? Entonces, los fotones de las imágenes, de las estrellas, de las galaxias que vemos más atrás, que están más distantes, al pasar cerca del objeto masivo, se deflectan, se curvan, y para nosotros se ve este tipo de óptica, se ve este tipo de fenómeno óptico. ¿De acuerdo? Y esto se da para todas las longitudes de onda, para todas, para la óptica, para la infrarroja, para los rayos gamma, ¿de acuerdo? Luego están las ondas gravitacionales, ¿vale? Las ondas gravitacionales son muy curiosas porque se producen cuando dos objetos muy masivos, muy compactos, como son dos agujeros negros, o un agujero negro y una estrella de neutrones, se fusionan. Lo que se provoca es una perturbación en el espacio-tiempo y esto se transmite en forma de onda a través de todo el tejido espacio-tiempo, ¿vale? El observatorio LIGO detectó el primero el 14 de septiembre de 2015 y fue un hito en la física, ¿de acuerdo? Y se detectó simultáneamente en Livingston y en Hanford este tipo de onda gravitacional, y quiero enseñaros en este esquema todo el catálogo de fusiones de estrellas de neutrones con agujeros negros o de agujeros negros entre sí, y cuando este tipo de objetos se fusionan, quería que os centraréis, por ejemplo, en esta primera que hay aquí. Lo que nos pone es el objeto primario, y el secundario, y lo que pone en el medio, de alguna manera, es el objeto resultante. ¿De acuerdo? Entonces, un agujero negro de 36 masas solares se fusiona con un objeto de 31 masas solares, lo que genera es un agujero negro de 63. Cuando la suma son 67. Entonces, claro, la diferencia de masa de 67 a 63 se emite en modo de energía en forma de ondas gravitacionales hacia todo el universo. Y eso es lo que detectamos en LIGO, en los detectores como LIGO, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de que se emiten 7 masas solares, la energía equivalente a 7 masas del Sol, en forma de ondas gravitacionales a través de todo el universo conocido. Este tipo de ondas son muy innovadoras en el universo porque nos pueden dar información. Posiblemente este tipo de ondas nos den información del agujero negro, ¿de acuerdo? Como al igual que un instrumento musical nos da información de si es una guitarra o si es un violín, posiblemente las ondas gravitacionales nos den información de qué tipo de objetos se están fusionando, y por eso determinamos y podemos calcular qué tipo de objetos se han fusionado. ¿De acuerdo? Si son estrellas de neutrones, si son agujeros negros masivos, intermedios y demás. Y bien, en el interior del agujero negro, pues se teorizan muchas cosas, pero vaya, lo primero que vemos son efectos de marea. Efectos de marea muy altos, de muy acusados, ¿de acuerdo? Los efectos de marea que tenemos más a mano para comprenderlo son los de las mareas en la Tierra, ¿no? El agua se deforma debido a la alta gravedad que se provoca combinada del Sol con la Luna, ¿de acuerdo? Pues el agujero negro, evidentemente, este efecto es mucho más acusado. Si tuviese un objeto cercano, como puede ser una estrella, este objeto puede llegar a deformarse y tomar esta forma tan curiosa, esta forma oblonga, porque el agujero negro pliega el espacio y obliga a este objeto a adoptar esta forma. Entonces, si entráramos dentro de un agujero negro, pues, o si nos acercáramos a un agujero negro, también se puede producir un efecto de espaguetización, un efecto en el cual el objeto se estira, ¿vale? Pierde su integridad, pierde su cohesión, su estructura como estrella,
y se va estirando y va haciendo un bullido. Entonces entra en rotación, como se ve aquí en la imagen, en la rotación que tiene asociada el agujero negro, forma un disco y toda esta energía, toda esta masa, perdón, que era este objeto, se termina transformando en energía y la que no se transforma en energía termina cayendo progresivamente al agujero negro en espiral, ¿de acuerdo? Hasta atravesar ese horizonte de suceso. Bien, y luego ya pues teorizamos de qué son las singularidades. Pues posiblemente se teoriza de que los agujeros negros puedan llegar a fusionarse unos con otros, formando los puentes de Einstein-Rosen, en el cual pues lo que se produce en este tipo de puentes son plegamientos del espacio-tiempo que conectan dos tipos distintos de dos puntos distantes del espacio con una sola garganta, ¿de acuerdo? Pero sería una una garganta de entrada por las dos direcciones, ¿vale? No sería un agujero negro de entrada y un agujero negro de salida, ¿vale? Si fuera de salida estaríamos hablando de un agujero blanco, ¿de acuerdo? Se teoriza de que el agujero negro puede llegar a conectarse, ¿de acuerdo? Pero sería con una sola garganta y siempre sería hacia el centro, hacia el punto central, ¿de acuerdo? Estas son teorías, esto no está demostrado, ¿de acuerdo? Quiero que sepáis que la física todavía no ha demostrado este tipo de cosas. ¿Y dónde están los agujeros negros? Pues aquí tenemos un mapa de localizaciones de eventos muy energéticos en el espacio. Los agujeros negros suelen tener un disco de acreción, como hemos dicho, que emite muchas cosas, y entre ellas rayos X y rayos gamma. Pues entonces, donde quiera que veamos rayos X y rayos gamma, pues posiblemente haya un agujero negro. Por ejemplo, aquí, en Cygnus X1, pues hay una emisión muy fuerte de rayos X, pues evidentemente ese fue el primer agujero negro descubierto, por así decirlo, por la física. Y pues nada, tenemos otro, como por ejemplo aquí, el Cúmulo de Virgo, ¿de acuerdo? La nebulosa del Cangrejo también emite rayos X, pero esto no es un agujero negro, es un pulsar, ¿de acuerdo? Y claro, ¿dónde está el agujero negro más cercano a la Tierra? Pues curiosamente está en el hemisferio sur y concretamente en la constelación del Telescopio, concretamente en este punto que tengo aquí, ¿de acuerdo? Es un sistema que se ve prácticamente a simple vista. No podemos ver, evidentemente, el agujero negro a simple vista, pero sí podemos ver el sistema estelar que tiene asociado. ¿De acuerdo? Entonces está, para que hagáis una idea, entre la constelación de Sagitario, Escorpio, esta sería la del Altar y la del Pavo, ¿de acuerdo? La del telescopio. Y nada, pues quería terminar la charla recomendando algunos libros por si alguien quiere pues, seguir indagando en este tipo de mundo. Entre ellos os recomiendo el libro de Kip Thorne, de Agujero Negro y Tiempo Curvo, que me he terminado de leer hace poco. Me ha encantado ese libro. Luego también este libro más denso, un poco más duro, el de Stephen Hawking y Roger Penrose, La naturaleza del espacio-tiempo. Luego este más divulgativo, de Eduardo Bataner, este escritor profesor de física en la Universidad de Granada, en la física de la noche estrellada. Y como no, este libro, La historia del tiempo de Stephen Hawking, ¿no? Para aquellos que quieran saber un poquito más de campos cuánticos y de partículas y antipartículas, pues les recomiendo la charla de Francis Viatoro en Nauka, del vacío es una sustancia. Y pues nada, os recomiendo que si os gusta también pues el podcast de Magallanes, por ejemplo, que es muy bueno, que lo recomiendo, que está por ahí Lito escuchándonos, y también el de Coffee Break, que es muy bueno, ¿vale? También hablan mucho de estos temas y lo recomiendo. Y nada, pues quería terminar la charla pues haciendo un anuncio, y es que quería regalar una suscripción a Mautas, que es un portal que da cursos gratuitos de física y astrofísica, sobre todo. Y nada, pues quería que entre todos aquellos que hagan comentarios en Twitter, de ahí tenéis mi Twitter, David Cabrajones, aquellos que quieran hacer alguna crítica, pues elegiré a una de las personas que me escriba aleatoriamente y le regalo una suscripción de un año a Mautas para que vea, para que haga los cursos que quiera y indague un poquito más en este mundillo. ¿De acuerdo? Y nada, quería dar las gracias, quería también deciros que para mí ha sido un poquito duro no poder dar la charla en presencial porque por causa ajena de mi voluntad pues contraje el coronavirus y no me ha sido posible acudir a la sede, así que lo tengo que dar online. Así que os agradezco a aquellos que habéis estado conectados en presencial
que muchas gracias y espero que os haya gustado la charla. No os entretengo más. Muchas gracias por todo.